Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonso Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Los terrícolas en angustia. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 21 y versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido de la mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En la lucha contra Satanás, el Señor Jesús entró sin protección sobre el campo de batalla. Esto es, en la carne humana, en el punto de degeneración en que se encontraba cuando nació en este mundo. La naturaleza humana no será más débil en sí misma, no descenderá más bajo que en el momento que Jesús vino a este mundo. La única forma en que empeorará es calificando como cristiana esta misma depravación o iniquidad. Esto hace al ser humano peor, porque se corta a sí mismo de la salvación, apropiándose de los medios de Dios para salvar a los hombres, haciéndose de esto un manto para esconder sus iniquidades. En sí misma, en su carne, su maldad efectiva no es más grande solamente, se añade ahora la hipocresía a la maldad. En los últimos días el mundo no será peor de lo que era cuando Jesús nació. En el único aspecto en que será peor es en que, teniendo una forma de piedad, niegan el poder de ella, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 5. Hacen profesión de cristianismo para esconder su impiedad. Así pervierten el único medio que Dios posee para salvar, de tal modo que oponiéndose a todo remedio se autodestruye. Si queréis tener un cuadro completo del mundo de los últimos días, leamos los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Aquel que crea que un milenio de paz y de justicia precede a la venida del Señor será ciertamente decepcionado y tendrá razón para estarlo. La semilla que produce tal cosecha está ya esparcida. El hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta por encima de todo aquello que se llama Dios o que se adora, es la mayor fuerza del mundo cristiano. Su poder crece cada día gracias a la aceptación ciega de sus principios por personas que se dicen protestantes. La mayoría de los protestantes es arrastrada tras él, aceptando el signo de la justificación por las obras, la obediencia al domingo en lugar de la justificación por la fe.